Bueno, yo estoy encantada de estar aquí en León por tercera vez. Cuando arrancamos con este proyecto de Afro-Europeans hace 2 décadas y se celebró el primer congreso aquí en León, yo era investigadora en Alemania y llevaba un proyecto postdoctoral sobre las literaturas afrospóricas en los países europeos a nivel comparativo, ¿no? Y uno de los aspectos que me llamó la atención entonces fue la forma en que la literatura producida por autores afrodescendientes seguía patrones intrínsecamente relacionados con el discurso político dominante sobre la migración e identidad nacional. La política determinaba no solo la forma de hablar de literatura, la terminología que empleamos y los canales de producción y de distribución, mainstream o periferia, sino que también lo que se escribía estaba fuertemente influenciado por el discurso político. Y esto era evidente sobre todo en países como Italia o España, que empezaban torpemente a participar en el debate sobre el multiculturalismo tal y como se había concebido en Francia o en el Reino Unido décadas antes, y con notables diferencias, especialmente las formas en las que estos países se relacionaban con el colonialismo, ¿no? Hay que señalar que tanto en España como en Italia la responsabilidad histórica y las atrocidades que estos países cometieron en época colonial en el continente africano siguen siendo hoy poco conocidas y comentadas, ¿no? Así, con respecto a la cultura que estaba surgiendo, especialmente la producción literaria de los afrodescendientes en España, existía una negación total, ¿no? El mundo literario ni siquiera podía concebir una identidad afroespañola o una españolidad negra. Por lo que los autores afrodescendientes eran considerados esencialmente africanos y comercializados como tales. Por otro lado, en Italia, que estaba en la década de los 90 especialmente preocupada por el tema de la migración, se estaba abriendo un espacio para que se produjera literatura desde lugares distintos al establishment, lo cual era bueno, evidentemente, y de hecho, en realidad, la literatura que tenemos hoy es resultado directo de ese espacio creado por una serie de personas que se implicaron activamente, pero al mismo tiempo pues era un espacio constrictivo y hacía prácticamente imposible ir más allá de la idea de una voz migrante con preocupaciones migrantes, ¿no? Y por supuesto existía la necesidad de transmitir experiencias de los migrantes, ¿no? Y por primera vez había un público dispuesto a escuchar, pero no parecía que hubiera espacio para nada más. Y bueno, esto es básicamente mi fotograma de los años 90. Ahora, volviendo a este tema, 20 años más tarde, para el propósito de este encuentro, que también pretende ser una celebración de alguna forma, decidí mirar a Italia y quería ver qué había cambiado, ¿no? Y averiguar si la literatura se había de algún modo emancipado de ese condicionamiento político demasiado invasivo que caracterizó los años 90. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues en primer lugar, los escritores afroitalianos están estableciendo sus propias reglas. Lo que había empezado como una contribución un pelín cohibida, compungida, como una literatura desde los márgenes, lo que se había promocionado como literatura de la migración, incluso cuando no era producida por personas con background migratorio, incluso cuando abordaba temas no relacionados con la migración, lo que con demasiada frecuencia se consideraba esencialmente no literario, ¿no? Más bien de interés sociológico, y era tratado por el establishment con condescendencia, ha ganado en un periodo de tiempo relativamente corto muchísima confianza, ha ampliado su horizonte, se ha liberado de una serie de condiciones y
restricciones que tenían una base más política que literaria y se ha vuelto, bueno, no ruidosa, pero sí definitivamente asertiva, ¿no? Firme. En segundo lugar, la literatura afroitaliana tiene voz de mujer. No quiero decir que los hombres estén ausentes de la escena, aunque tal vez sean más activos en otros ámbitos más allá de lo estrictamente literario, pero las mujeres destacan con diferencia. Y algo que vale la pena mencionar es que estas autoras están muy interconectadas, o sea, hay un fuerte sentimiento de sororidad, así como una voluntad de participar en proyectos más allá de sus propios proyectos literarios personales, ¿no? En tercer lugar, la literatura afroitaliana está muy enraizada en el territorio. Habla realmente desde una pertenencia física. Casi no queda rastro de los patrones de tanta literatura postcolonial, ¿no? Como la alienación de los Lonely Londoners o el writing back y fighting back del imperio. La literatura afroitaliana tiene una tendencia cartográfica. Hay mucho mapeo de lugares a partir de la experiencia y de la historia, y eso creo que es más que una revisión postcolonial, ¿no? Es más que un remapping, es más bien una forma de incorporar la geografía y la geopolítica en la identidad personal, filtrando la herencia histórica y los usos y significados actuales de los espacios. Y por último, si la literatura afroitaliana ha conservado algunas características de sus primeros desarrollos, uno bastante evidente es su estilo conversacional. Y creo que es importante subrayarlo porque más allá de la autoexpresión y de las preocupaciones puramente estilísticas, el esfuerzo por entablar un diálogo permite a esos textos explorar las posibilidades de cambio de una manera más eficaz. Es decir, se trata de una literatura menos opositiva y justamente por eso más asertiva. Y bueno, básicamente he empezado por mis conclusiones, ¿no? La cuestión es que comparando las publicaciones de los últimos 10 años con los libros que leía hace 20 años, se hace evidente que si por un lado Italia está experimentando un backlash brutal a nivel político, y backlash es un eufemismo, evidentemente, mirando el patio como está, pero la otra cara de la moneda revela enormes cambios a nivel de cómo las generaciones jóvenes están lidiando con su experiencia, creando espacios, construyendo comunidades, ¿no? Y posiblemente el retroceso político sea precisamente la reacción a los cambios en curso. Bueno, pues me gustaría esbozar brevemente el panorama de publicaciones recientes, centrándome especialmente en una escritora en particular, Ija Bashego. Hay en los libros publicados una prevalencia de lo biográfico. En la autobiografía ocasionalmente se presenta en forma de ensayo y eso da la posibilidad de tratar temas como el racismo, la identidad nacional, partiendo de la propia experiencia, partiendo del cuerpo, pero también del territorio. En el caso de las memorias se hace más hincapié en el contexto histórico. Y la ficción, por otro lado, también bebe a menudo de lo biográfico, pero sobre todo se dedica a la exploración de la historia, así como de historias no contadas y figuras ocultas, ¿no? Cuenta las historias que no encontramos en otros lugares. La poesía es el género quizás menos visible, o sobre todo si tenemos en cuenta los medios tradicionales de difusión, pero debo decir que no, es probablemente mucho más presente en las redes sociales, pero no he investigado esta parte de este género. Entonces, estas que veis son algunas de las autoras más significativas, es mi selección, evidentemente. Algunas de ellas, como Gabrielle Lagermandi y Ka Mohamed Aden, que falleció hace poco, son más conocidas por sus obras performativas. Marilena Umuhoza es también fotógrafa y cineasta. Nogay Ndiaye, muy joven, es conocida por su activismo.
María Bebu Viarengo, Shirin Ramzan Ali Fazel son nombres que suelen asociarse a la primera generación de los años 90, pero bueno, las incluyo aquí por sus recientes publicaciones. Ijaba Shego y Cristina Ali Farah, ambas de origen somalí, tienen una larga carrera literaria y un número significativo de obras, de libros a sus espaldas. Esperance Akuzwimana y Sabrina Ifyonai, ambas con historias de adopción, son autoras más jóvenes que ya han alcanzado cierta visibilidad con sus obras. Ahora, no todas estas escritoras han nacido en Italia, pero para la mayoría de ellas el italiano es primera lengua. Bien porque llegaron a una edad temprana, bien porque proceden de familias binacionales. En cuanto a los países de origen, o más bien países de vinculación, más allá de esta selección, gran parte de las escritoras proceden o tienen relación con países con los que Italia mantuvo una relación colonial. Aquí hay algunas obras que están entre la autobiografía, el ensayo y las memorias. En principio yo no quería remontar hasta 2010, pero hay algunas obras que realmente merece la pena mencionar. En particular, Mi casa es donde estoy yo, de Ijaba Shego, que encontráis también en traducción en castellano. Sobre todo porque nos ayuda a ver, a entender la trayectoria de esta escritora. Shego no solo es la autora afro más destacada del panorama literario, sino que su trayectoria literaria, sus exploraciones, sus proyectos son, en mi opinión, representativos de las transformaciones y de la evolución de la diáspora afroitaliana y sus búsquedas y sus reivindicaciones y en la forma en que amplían la noción de lo que significa ser italiano. Mi casa es donde estoy comienza con una reunión familiar. Somalíes de distintas partes de Europa, de distintas generaciones y nacionalidades y que hablan distintas lenguas, se reúnen en Manchester y se sientan alrededor de una mesa y tratan de lidiar con un sentimiento de pérdida que no puede expresarse con palabras. Lo que les une es el recuerdo de un pasado lejano, de una patria fragmentada, imaginaria, un país que los más jóvenes entre ellos nunca han pisado. Una hoja de papel sobre la mesa de té y por turnos cada uno de ellos marca un lugar de memoria a partir de lo que recuerda personalmente o de lo que ha descrito otra persona. Un cementerio, un hospital, un monumento, una escuela, un teatro, un cine, el edificio del Parlamento. Es el mapa de Mogadiscio, el mapa de una ciudad que ya no existe en esa forma y que sin embargo viene a constituir el significante primario de su vínculo. Shego nació en Roma y se identifica plenamente como ciudadana romana. Y en este libro ella pone en primer plano la identidad africana de Roma. Traza un mapa de Roma que también envuelve a Mogadiscio. Cada capítulo lleva el título de un lugar o de un monumento o de un barrio y cada uno de esos lugares marca un momento de su biografía personal, así como un momento significativo de la historia. Poniendo en primer plano la profunda imbricación histórica de la ciudad eterna con el continente africano, así como el impacto de las diásporas africanas en la configuración de la metrópoli y su vida cotidiana. En una obra posterior, Hijos del mismo cielo, Shego también parte de su biografía y explora el colonialismo y el racismo a través de conversaciones imaginarias con su abuelo, en una peculiar forma de conectar con la tradición afroamericana de dirigirse a las generaciones más jóvenes, ¿no? Como James Baldwin se dirige a su sobrino o como Ta-Nehisi Coates a su hijo. Aquí oímos la voz del abuelo dirigiéndose a ella de pequeña y con ella a todos los jóvenes lectores a los que va dirigido el libro. Pero es en su obra más reciente, Cassandra en Mogadiscio, donde Shego evoca y amplía la tradición afroamericana. Estas memorias noveladas están escritas en forma de cartas a su sobrina
que vive en Estados Unidos y no habla italiano, pero está dispuesta a aprender para tender un puente entre las generaciones, los miembros de su familia, ¿no? Dispersos en distintos países. Se trata de una narración muy intensa, muy íntima, muy poderosa, que escarba en la historia, colonialismo, fascismo, dictadura de Siad Barre, la guerra civil, todo. Y ahonda aún más en las cicatrices internas que la historia ha producido en varias generaciones de somalíes. Y para mí esta es sin duda la obra maestra de Shego. Estas otras obras que veis aquí son autobiografías, excepto la de Abebu Biarengo, que más bien es una memoria familiar que roza la ficción. Algunas de estas autobiografías tienen forma de ensayo, como la de Nogay Ndiaye. Otras son más propiamente literarias, como la de Sabrina Fionay, que está narrada en tercera persona, pero todas esbozan una adquisición gradual de la conciencia racial, del reconocerse y apreciarse como afrodescendientes. Entre estas escritoras destacan Sabrina Fionay y Esperance Akuzbimana. Estas obras autobiográficas son su debut en la escena literaria, pero ellas ya han producido algunas novelas muy impresionantes y apostaría que si miramos a la literatura afroitaliana dentro de unos años, estos serán nombres en primera línea, ¿no? Bueno, estoy dando ideas por tesis doctorales, por si a alguien le interesa, porque... Y aquí tenemos una selección de ficción. De hecho, la obra de Sabrina Fionay me parece especialmente emocionante. Se trata de alguien que ella trata el tema de la identidad y de racismo muy abiertamente, ¿no? Es muy outspoken, como hizo en su autobiografía o como hace en un podcast que ha alcanzado mucha popularidad, pero su campo de visión es más amplio. En su ficción explora una serie de temas que no están desconectados de la identidad racial, pero que giran en torno a la cuestión más amplia de la libertad, la autonomía, la oportunidad, ¿no? La agencia. Así en Padre Nostro, por ejemplo, la protagonista es una joven blanca y el tema central, de hecho, es el patriarcado. Marilena Omuoza revisita el género del Bildungsroman de una forma bastante provocativa. Ya el título, con el uso de la N-word lanzada al lector y la cubierta del libro con el peinado afro cubriendo la sección blanca de la bandera italiana, anuncian que el libro va a ser duro, ¿no? Y lo es. Está estructurado, o más bien destructurado, en capítulos muy cortos, con títulos llamativos, como si fuera anecdótico, y cada uno de esos capítulos es muy potente, ¿no? Es como si más que escribir estuviera disparando. Es un texto muy peculiar, sin duda, que merecería un análisis en profundidad. Por su parte, Uba Cristina Lifara, que ahora reside en Bruselas, ha recibido muchos reconocimientos por sus novelas, que son narrativas con mucha historia de fondo, especialmente sobre la presencia italiana en Somalia. Explora cómo la vida personal se entrelaza inevitablemente con la historia, cómo las relaciones se ven moldeadas por los acontecimientos, ¿no? Destacando siempre los vínculos humanos que se crean incluso en las circunstancias más terribles. Antes de que se me acabe el tiempo, me gustaría llamar otra vez vuestra atención sobre Jaba Shego, ¿no? Ya he mencionado que considero su obra representativa de la evolución de la diáspora africana en Italia, del desarrollo de la conciencia de raza, de la construcción de una comunidad y de la confianza y del sentido de legitimidad ligados a una noción creciente no solo de habitar, sino de pertenecer profundamente al territorio. Su novela La línea del colore es probablemente la obra más abarcadora en este sentido, ya que aborda experiencias históricas y contemporáneas de la negritud en 3 continentes e invita al lector a dialogar con la historia y a reevaluar el presente, especialmente a través del reconocimiento de la continuidad y la omnipresencia de la historia colonial en nuestras mentes y en el territorio.
La línea del color concluye una trilogía con Oltre Babilonia y Adua, que Shego denomina la trilogía de la violencia colonial. Los personajes de la novela se basan en personajes históricos, pero Shego no busca la exactitud histórica, sino explorar el impacto de la violencia colonial en los cuerpos negros. Y en su personaje principal, la Fanu Brown, Shego reúne a dos mujeres reales, la obstetra y activista feminista Sarah Parker Remond y la escultora Edmonia Lewis. El título es obviamente un homenaje a Du Bois, quien en 1903, en The Soul of Black Folks, sostuvo que la división entre blancos y negros sería el principal conflicto del siglo XX. Sin embargo, en la novela la línea del color evoca más que la división racial. Para la protagonista, que es artista, la línea del color es la línea de su pintura y de su emancipación. Y además, lo que es más importante, la línea del color es la que une a las personas negras, especialmente a las mujeres, a través del tiempo y del espacio. De hecho, la novela entrelaza las vidas de tres mujeres negras, la pintora estadounidense La Fanu Brown, la conservadora de arte italiana Leila y su prima somalí Binti. Y las voces de estas tres mujeres se convierten en una voz colectiva. Pero lo más notable es que el entrelazamiento de las vidas negras y de la historia de tres continentes está encarnado por un monumento en una pequeña ciudad del centro de Italia. Esta fuente, en Marino, un pueblo cercano a Roma, es el centro de un festival que se celebra cada año, que recuerda la batalla de Lepanto de 1571, por la que los estados católicos vencieron al Imperio Otomano. Y durante la fiesta, que ahora pretende celebrar la vendimia, el vino mana de la fuente y la gente bebe, casi siempre ajena a las 4 personas negras esclavizadas que aparecen encadenadas, ¿no? Entonces la fuente vincula a los personajes de la novela, vincula el pasado con el presente, vincula los 3 continentes de África, Europa y América, y finalmente podemos verla como simbólica de la posición de la diáspora negra, cuya presencia es evidente y sin embargo al mismo tiempo tan invisible, ¿no? Simultáneamente en primera línea y transparente. Y para terminar, una mención a otra publicación de Jabba Shego, Future, la primera antología de mujeres afroitalianas. En la introducción, Camila Hotburn nos recuerda que el Mediterráneo negro, condición previa para el Atlántico negro, hoy también está en la vanguardia de muchas luchas internacionales contra la violencia racista y la exclusión. Y señala que el activismo afroitaliano está entrelazado con cuestiones de inmigración, fronteras y colonialismo, y que esto puede funcionar como base para nuevas y poderosas formas de solidaridad política. Y por otra parte, Shego explica que la antología pretendía ser originalmente una denuncia de la inercia de la sociedad italiana, incapaz de afrontar su historia y de moverse con los tiempos, pero concluye diciendo que el libro es un himno de amor por un futuro que queremos diferente. Y esta primera persona del plural que utiliza puede verse como una referencia no solo al adjetivo femenino plural del título, future, que son las mujeres del futuro, sino también como un llamamiento para que todes concibamos y participemos en la construcción de un futuro diferente. Y muchísimas gracias.